Pensamiento mágico. Pensamiento mágico, la A. ¿Dijiste? La que dijo pensamiento mágico, pusiste la A. Sí, yo porque él sigue aferrado en su creencia, más allá de que haga los... Lo que pasa es que hace las dos cosas. Es como que... Porque yo soy... Yo puse el B. Después cuando ya lo envié me puse a pensar y era el D, pero yo había puesto el D, se me hizo más No, la respuesta correcta es la B. ¿Está? Me la marcó como incorrecta a mí. ¿La B? Sí, no me marcó. O sea, la única que en la que me fue bien supuestamente es en la de célula. Bueno. Y me marcó 2 de 10. Bueno, ojo porque en el orden que llegaban iba alterado, ¿eh? Ojo. Para mí es la B. La respuesta correcta es la B. ¿Sí? Se apoya en su creencia. Ahora, quizás a usted la B le había llegado abajo de todo, ¿eh? Yo mandé que fuera aleatorio para todos. Así que no se guíen por la ubicación, sino porque es la B. Porque eso sí se respetaba. Quedaba desordenado, pero no importaba. Bien. Se apoya en su... Perdón, profe. Como que estaba mal. Y incluso en la devolución me la marcan la D. Claro, a mí también. Eso es lo que voy. Pero fíjense si la que ustedes tienen como D no es este texto, no me están entendiendo. Las respuestas llegaban aleatorias a cada uno, no en este orden. Sí, comprendo. Mezclado. Yo lo comprendo. No le puede llegar. La respuesta... Miren cuál está tildada en verde. El sistema contesta está en verde la B. O sea que es esa. ¿Está? Está bien. Lo que no nos metamos en cosas del sistema y su funcionamiento, porque se nos va toda la tarde y tenemos que ver metabolismo. Vamos a revisar la respuesta correcta. Anoten y después vemos. No me hagan perder. ¿Puedo decir algo? Sí. Un segundito. Para los compañeros. Este es un parcialito para que nosotros, en base a ciertos conceptos, podamos identificar la respuesta correcta o no. Esto no tiene ningún tipo de influencia sobre la nota final que pueda llegar a tener la materia, con lo cual la idea de hacer este repaso es que todos podamos entender el concepto y entender la respuesta. Por eso no se preocupen tanto por dónde estaba una, la otra y si fue correcta o no. Por si llegó con nada, no se preocupen por eso. Compañero. ¿Estamos? Hagamos esto rápido y vamos a metabolismo. Discutamos la respuesta. Olvídense cuál les llegó a ustedes, si les llegó o no. Porque si nos ponemos las cuestiones técnicas, se nos hace las 6 de la tarde y no vimos metabolismo. Entonces, y si seguimos enroscados en cuestiones técnicas, doy por terminada la revisión y me voy al power de metabolismo, que es lo que más necesito. Así nomás. Así que, atentos. Es la B. ¿Y por qué es la B? Porque todavía usa el pensamiento mágico, ¿sí? Con el tema de que reza todos los días y demás, y por el origen que cree. Pero por otro lado va al médico, concurre, digamos, a ver qué le dice a alguien desde el conocimiento científico. Bueno, está como esperando que alguna de las dos cuestiones les dé solución. No es un caso solo de pensamiento mágico, el A es falso, ¿sí? Porque también va al médico. No niega el conocimiento científico, es falsa la C porque va al médico, vuelvo a lo mismo, y no es el concepto de salud de la OPS porque decididamente la OPS no dice que hay que rezar cuando uno está enfermo, no lo dice en su concepto. No quiere decir que haya que hacerlo o no, son dos cosas distintas. ¿Se entiende? La verdadera era esta que sostiene las dos cuestiones, como un método de curarse de la enfermedad. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Bien, vamos a la otra. ¿Sí? Dice, también, una opción correcta. El pH de la sangre es 7,4. Si una persona presenta un pH sanguíneo de 7,6, pregunto yo, ¿es un pH más básico o más ácido de lo que se necesita? Más ácido. Más básico. Más básico. Más básico. Es mayor el número, ¿sí? Está del valor que tenemos que tener, está desplazado hacia un valor más alto, es más básico. ¿Está? Entonces, vamos a ver lo que sigue. Dice, la sustancia amortiguadora actúa aceptando iones hidrógenos para reducir los cambios y volver al pH. Falsa. Falsa, ¿sí? ¿Vamos?
porque acá la B dice el pH es más ácido de lo normal. Esto ya lo hablamos recién, ¿no? Sí. Sí. Es más base. La sustancia amortiguadora libera iones hidrógenos para reducir los cambios y volver al pH. Verdadera. Esa es verdadera. Esta es la verdadera. Si yo estoy en un pH más básico y quiero volver lo tengo que bajar, tiene que ser más ácido, la amortiguadora no tiene que aceptar, no tiene que sacar protones de hidrógeno del medio, sino liberar hidrógenos para que haya más cantidad de hidrógenos y por lo tanto menos pH. ¿Está? Entonces, Profe, una consulta sobre ella. Dale. ¿Iones de hidrógeno es lo mismo que protones? Sí, es lo mismo. Sí, lo van a usar igual. Sí. Ok, yo puse que ninguna es correcta porque no lo reconocía como iones de hidrógeno. Yo creo que lo aclaré en las clases, pero por ahí me puede escapar, pero sí, es lo mismo, porque un ion hidrógeno, digamos que un hidrógeno que pierde un electrón es solo un protón, ¿sí? Entonces se puede usar como las dos cosas indistintamente. Sí, a mí en esa me pasó que me di cuenta cuando vi la corrección y dije, me la mandé y me di cuenta ahí. ¿Cuál era la correcta? Sí. Después que la encontrar siempre como indistintamente, protono, iones hidrógeno es lo mismo. El H+, ¿tá? También lo puede encontrar como H+. Bien. El A3, seleccione la opción incorrecta. Dice, en referencia a las biomoléculas, los polisacáridos son insolubles en agua debido a su peso molecular y no presentan sabor dulce. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Digo falso. Es la verdadera porque es la incorrecta. ¿Cómo? Es la incorrecta esa. Seleccione la incorrecta. Esta es medio traicionera, porque hay algo que es verdad. Los polisacáridos son insolubles en agua por su peso molecular y no presentan sabor dulce. ¿Sí? Acá está puesta como correcta, pero es media confusa para mí esto, ¿sí? Yo ya cuando la vi hoy me di cuenta que era media confusa. Porque la causa por la cual son insolubles no es estrictamente eso. ¿Se entiende? Puede dar confusión. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Siempre recuerden que la causa de insolubilidad tiene que ver con la presencia o no de cargas débiles o cargas. Pero bueno, acá está puesta como que esta es correcta, o sea que no sería la opción a marcar. Después la B, los hidratos de carbono se clasifican en monosacárido, disacárido y polisacárido. Más fácil que la tabla del 2. Correcta e incorrecta. Correcta. Correcta, así que no es la que va. Era la C, ¿no? Creo. La C, los aminoácidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Esa es la incorrecta. Es incorrecta. Esa es la incorrecta. Las proteínas son las... Eran los monómeros, ¿no? Perdón, los la aminoácidos... cambié por accidente. Claro, los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Vendría a ser la correcta. O los nucleótidos son las... Profe, disculpe. Sí. No sé si me pasa a mí, pero lo escucho entrecortado. Yo te escucho a vos, entrecortado. No vale mal. Te escucho a vos, así que por ahí debe ser tu plataforma. Claro, le aviso para que me acepte. Dale. Sí, dale, me avisa cuando estés. Bueno, y la última, los lípidos se clasifican en triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Es correcta, ¿no? Los tres tipos de lípidos que vimos. La 4. Dice, teniendo en cuenta las referencias de la imagen correspondiente a una célula eucariota, seleccione la opción correcta. Correcta, en este caso. El número 2 representa el núcleo y el número 13 la mitocondria. Este es el 2 y este es el 13. Esa es falsa. Esa es falsa, porque estos son los centríolos, la 3. El número 14 representa la membrana plasmática, está bien, y el número 9 a un ribosoma. Está mal. Esa es verdadera. No es verdadero. No. Falsa. Esta es una vesícula. Falsa porque la mitocondria. ¿No? Es una mitocondria. La mitocondria. Mitocondria, contó mucho una vesícula, porque no vemos que hay adentro, pero no es un
un ribosoma. Los ribosomas son estos puntitos negros que se ven aquí. Chiquititas, sí. El número 9 representa la mitocondria, bien, y el número 2 al núcleo. Esta es correcta. Ahora Es sí. correcto. ¿Sí? Sí, esa. Y la D, el número 5, representa al RER, al retículo endoplasmático rugoso, está bien. Y el número 6, a los centríolos. ¿Dónde está el 6? mal. Acá, está mal. Esa está mal. Así que la correcta era la C. Una duda, profe, que me había quedado respecto a eso. Dale. Es respecto al número 14, que no tiene que estar presentando, el 6 y el 4. Se te cortó y volviste. No te escuché bien. Vamos de nuevo. Me había quedado la duda, Sí. porque yo no había entendido que está representando el 14, el citoplasma. 4 y el 6. La membrana plasmática, El ¿no era? 14 es la membrana plasmática. Toda la membrana. El 4, alguna vesícula, que no nos identificamos cuál. ¿Y qué más? Y el 6. El 6, retículo endoplasmático liso. Ok. Bueno, y vamos con la última. Esperen que toco la otra para que no se vea la respuesta. Ah, no está igual. Bueno. Esperen, porque así se ve mal. Ahí está. Bueno, me marca igual. No sé qué le pasó. Bueno, ¿qué sucedería en las células de un paciente en las cuales los lisosomas no cumplen su función? ¿Está? Los lisosomas. Lo que le digo yo, le van a preguntar muchas veces por la función de algo. Dice, ¿no se sintetizarían las proteínas? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Dice, ¿no se produciría la digestión de sustancias que provienen del medio extracelular? Verdadero. Verdadero. Y esa es la función de los lisosomas, ¿no? La síntesis o lisis del material que viene de afuera. El resto son falsos, ¿no? No se podría realizar la respiración celular ocurre en las mitocondrias, se sintetizaría una gran cantidad de vacuolas digestivas, eso tampoco es en los lisosomas. Así que la opción era la B. Bueno, repaso rápido entonces de cuestiones. Todo cuestión, el problema técnico que tuvieron con la evaluación me lo mandan a la mensajería interna, así yo les mando a coordinación las novedades que surgieron de la evaluación. Espérenme un segundo. Si no, llámame a Mima. Acá estoy, perdón, pero estaba organizaciones familiares de último momento. Bueno, vamos con metabolismo. Voy a compartir. Esperen que tengo. ¿Por qué no puedo grabar? Yo creo que voy a tener que empezar a ver todos los videos de nuevo. Y es una buena medida. Esperen que por alguna Me razón... perdí en 2 módulos atrás ya. Bien. Yo es lo que le vengo diciendo desde el comienzo. Lo bueno es todas las semanas ver video, leer el capítulo y hacer las actividades como para estar siempre al día. Porque después, ¿saben qué pasa? Lo que le digo yo. Después hay momentos que si uno se pierde, todas las unidades que vemos después tienen alguna relación con las anteriores. Y entonces uno ya queda perdido. ¿Está? Hoy hablamos de tipos de reacciones, ya empezamos a hablar de distintos conceptos que ya habíamos hablado, de la molécula ATP, de un montón de cosas que hemos visto la semana pasada, y bueno, y así va a seguir. Entonces, lo mejor es no perderse, no quedarse en el camino, por lo menos no atrasarse tanto. Bueno. ¿Podríamos al final, después que explique esta parte de metabolismo, repasar algo chiquitito de célula? Una pregunta le quiero hacer. Ah, igual. sí, la pregunta sí, así me acordaron que nos vayan. Dale. Dale. Bueno, vamos a ver entonces glucólisis. Una consulta. Sí. De hecho, lo que había explicado hoy a la mañana sobre las enzimas,
En cuanto a la reacción, no sé por qué lo asocié o se me vino el tema de reversibilidad e irreversibilidad. Sí. ¿Estaría bien, o sea, relacionar con esos conceptos que habíamos visto? Sí, en el metabolismo, cuando vamos a ver algo ahora que se llama vías metabólicas, que todavía no expliqué qué es, pero ahora lo vamos a ver, vos vas a ver que está integrada por reacciones reversibles e irreversibles, ¿sí? Cuando yo, no sé si te acordás esta mañana, cuando yo mostré este mapa, yo comenté que en este mapa encontramos flechas que son de ida y vuelta, como esta, que significa que la reacción es reversible, o flechas como esta que van hacia un solo lado, reacciones irreversibles. O sea que el concepto de reversibles y irreversibles juega todo el tiempo en el metabolismo, sí, todo el tiempo. Bárbaro, gracias. Que sí, que tenerlo presente. Bien, entonces vamos, metabolismo de la glucosa, ¿sí? Respiración celular aeróbica. Como dije, vamos a degradar una glucosa. Recuerden esto, es lo que vamos a hacer. Vamos a meter una glucosa adentro de la célula y la vamos a degradar. Como les dije, la glucosa es el combustible celular más usado por nuestro organismo. De hecho, hay algunos tejidos que solo usan glucosa. Por lo tanto, si no tenemos glucosa, dejan de funcionar. Uno de esos es el tejido nervioso, imagínense. Que solo usa glucosa como combustible. Así que es muy, muy importante, y lo que vamos a ver es cómo la usa de combustible. Lo que tenemos que hacer para que la glucosa nos dé energía es romperla, obviamente, y transformar toda esa energía que estaba contenida en los enlaces entre los carbonos. ¿Cuántos carbonos tenía la glucosa? ¿Se acuerdan? 6. Bueno, la energía que está contenida en los enlaces que unen esos 6 carbonos la vamos a liberar para generar ATP. ¿Sí? ¿Se entiende la idea general? Sí, se entiende. Esto va a pasar en varias etapas metabólicas en distintos sectores de la célula. De hecho, algunas células van a hacer más cosas que otras, algunas no van a hacer ciertas cosas. Vamos a ver ahora en un ratito. Bien, la glucólisis entonces es, como dije, el combustible, es la quema, ¿sí? El proceso catabólico inicial de la degradación de la glucosa, ¿sí? Podemos dividir entonces esta degradación de la glucosa en dos grandes etapas. Una vía metabólica que se cumple en ausencia de oxígeno y en todas las células, o sea, eucariota o procariota, y en anaerobiosis, o sea, no necesita oxígeno, para nada. O sea que si hay o no hay oxígeno, el proceso ocurre igual, se denomina glucólisis. Recuerden, lisis era romper, ruptura, ¿se acuerdan de hidrólisis que hablamos? Bueno, lisis es romper, entonces ruptura de la glucosa significa. La etapa final de esta glucosa, el reactivo que necesitamos para esta etapa es la glucosa, y el producto final, uno de los productos finales, es el piruvato. ¿Ah? Ahora, después vamos a ver que dependiendo si hay oxígeno o no, especialmente en eucariotas, ese piruvato le puede pasar una cosa u otra, distinta. Pero eso lo vemos en un rato. Si hay oxígeno, después de la glucólisis en eucariota, ocurren otros procesos más para terminar de degradar esa glucosa, porque la glucólisis lo único que hace es partirla a la mitad la molécula, pero todavía me quedan un montón de enlaces en pie. Bueno, en las eucariotas hay otros procesos que siguen a esto, especialmente uno que se llama, y capaz se han escuchado, el ciclo de Krebs, o del ácido cítrico, que termina de romper esta molécula de desarmar todos los carbonos que contenía la molécula. ¿Sí? Así que, recordar, vamos a ver la degradación de la glucosa, y principalmente hay dos procesos. Uno anaeróbico, que se llama glucólisis, que es el inicio de la degradación, que lo hacen todas las células, y después hay una segunda etapa que ocurre en presencia de oxígeno en eucariotas, que termina de degradar la molécula y que principalmente se llama, o el más importante de ellos, es el ciclo de Krebs.
¿sí? Y esto es lo que se conoce, esta segunda etapa, como la respiración celular aeróbica. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos ubicados en la palmera, como dicen? Sí, estamos. ¿Seguro? Bien. Entonces vamos a meter una glucosa dentro de una célula, no importa, eucariota o procariota, porque vamos a ir a la glucólisis. Y vamos a ver qué le pasa. Vamos a ver qué le pasa. Entonces, glucólisis. ¿Sí? Una molécula de glucosa entra a una célula y se va a terminar rompiendo en dos, desdoblando en dos. Moléculas que se llaman piruvato. Cada piruvato tiene 3 carbonos. ¿Me tengo que acordar el nombre de piruvato? Sí, se lo tiene que acordar. Pues se lo pueden nombrar. Tengo que acordarme de para qué es, dónde está, qué hace. ¿Está? Recuerden, se produce energía, o sea que se libera energía porque es una vía catabólica. Y antes que nada, ¿qué es una vía metabólica? Es un conjunto de reacciones enlazadas que procesan, que catabolizan o sintetizan algún compuesto. ¿Sí? Es más de una reacción, es un conjunto enlazado de reacciones. A todo eso le llamamos vía metabólica. ¿Está? La glucólisis es una vía metabólica, donde empieza por la glucosa y termina en el piruvato. En el medio vamos a ver un montón de reacciones. ¿Sí? Pero que una vez que ingresa la glucosa por arriba, todas esas reacciones van ocurriendo hasta obtener los piruvatos. Bien. Vuelvo a insistir, nadie se me pierda. Si digo algo que no se entiende, un concepto, idea, me paran. No me dejen seguir porque las consecuencias son catastróficas. No lo dejo seguir, profe. Dale. No, puede volver a explicar lo del piruvato. O sea, la glucólisis se desdobla. En la glucólisis, lo que tienen que recordar es que es una vía metabólica donde ingresa una glucosa. Cuando la glucosa entra al citoplasma de la célula, ya sea procariota o eucariota, y da como resultado 2 moléculas de piruvato, porque lo que hace la glucólisis solamente, ¿recuerdan que la glucosa tiene 6 carbonos? Es partir la glucosa en 2. Y me da 2 piruvatos, cada piruvato tiene 3 carbonos. ¿Está? Okay. Entonces entra la glucosa, se parte en 2, y obtengo 2 moléculas de 3. No perdí ningún carbono. Atento a eso porque les voy a ir avisando después cuando los perdemos. ¿Está? Okay. Está. Bien. O sea, yo terminé de comer, me tomé un cafecito. Ojalá, me tendría que preparar aunque sea un té para combatir el sueño. Pero supónganse, se prepararon un café o un té, le pusieron azúcar, supónganse, no me digan le uso edulcorante porque me matan el ejemplo. Le pusieron azúcar. Se toman eso. El azúcar es glucosa, ¿no? En definitiva. Sí. Esa glucosa que se comieron un alfajor de chocolate ahora para meter un poco de energía. Eso también tiene azúcar. Todo ese azúcar que son disacáridos rápidamente se transforma en glucosa y entra a la célula. Lo que vamos a ver es qué le pasa a ese azúcar que se acaban de comer. ¿Se entiende? Ese azúcar entró al tubo digestivo, lo digerimos, todo, hasta que finalmente llega a la sangre, y ese azúcar que anda de vuelta a la sangre, que si no son diabéticos, vieron que los diabéticos no controlan bien la glucosa en sangre, ese azúcar que fue a parar a la sangre, esa glucosa va a parar a la célula. ¿Por qué va a la célula? Porque es el combustible celular, es la nafta, hay que meterle nafta a la célula para que funcione, si no el metabolismo se para, la célula se muere. Vamos uniendo cosas de hoy, ¿no? Entonces, el azúcar de ese alfajor de chocolate, de esa galletita dulce, o de ese café o té que tomaron con azúcar, hizo toda esa digestión, y cuando más o menos yo esté a mitad de esta clase, ese azúcar de ustedes va a estar entrando a su célula. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. El azúcar va a estar entrando a su célula. Lo primero que tiene que hacer la célula es no lo tiene que perder, ¿no? Porque ustedes van, si tienen auto, moto, me imagino van a cargar nafta, ¿no? ¿Y el tanque de nafta tiene llave o está así nomás, con una tapa suelta? Tiene llave. Tiene llave, porque si no me roban la nafta. ¿Está? Claro. Esto es lo mismo. Cuando la glucosa entra a la célula, es muy importante para la célula, porque es el combustible, no lo quiere perder, porque así como entró, podría salir. Entonces, lo primero que le pasa a la glucosa cuando entra a la célula, yo lo cuento esto,
se le agrega se gasta un ATP para agregarle un fosfato y queda transformada en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué hace esto? Porque la glucosa 6-fosfato no puede atravesar la membrana. Es como ponerle llave. Entró, le pongo un fosfato, con un fosfato encima no puede atravesar la membrana, entonces no se puede ir. Me cargué el tanque con glucosa y no lo pierdo. Eso es importante, como dije, para la célula. Es su combustible celular. Entonces no lo tiene que perder. Entonces, esto pasa, y otra cosa, recuerden, estamos hablando de glucosa, de célula eucariota o procariota, estamos hablando de que, ya lo dije, de que no importa si hay oxígeno o no hay oxígeno, porque funciona sin necesidad de oxígeno, funciona en anaerobiosis, y ocurre en el citoplasma de la célula. ¿Se acuerdan? Hoy habían anotado todas las cosas que yo le dije que eran importantes. Bueno, le tiré ya unas cuantas. Así que, siguiendo esa listita. ¿Cuál es el reactivo inicial? La glucosa. Supónganse que esto, línea rosa, es la membrana plasmática. La glucosa ingresó a la célula después de que ustedes se comieron el alfajor de chocolate. Ingresó a la célula y la célula lo primero que hace le mete un fosfato para no perderla, porque llené el tanque, listo, ponele llave. Queda ahí adentro. La glucólisis es un proceso donde es una vía metabólica, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reacciones en línea. El conjunto de las 9 reacciones forman la vía metabólica de la glucólisis. La glucólisis no es una reacción, es una vía metabólica porque es un conjunto secuenciado y ordenado de reacciones químicas que me llevan desde un reactivo hasta a ciertos productos. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entró glucosa, pasa por todas estas reacciones. Acá en este momento, fíjense, se parte en 2, ¿sí? Y obtengo gliceraldehído 3-fosfato, el que le importa acá es el 3, quiere decir que es una molécula de 3 carbonos, pero lo que importa es que finalmente se obtienen 2 piruvatos. Y acá le muestro este que es mejor, para que vean que va. Entra una glucosa, se divide en 2, gliceraldehído, y finalmente me da 2, y acá vamos con nombres parecidos, que son lo mismo. Piruvato, pirúvico, ácido pirúvico, es lo mismo, ¿está? Cualquier nombre que escuchen están hablando de lo que llamamos piruvato. Entonces, reactivo, entra glucosa, productos, 2 piruvatos. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Pero en el medio pasan cosas que me dan otros productos, que no derivan solo de partir la glucosa al medio y que ustedes deben conocer. Por lo pronto, algunas reacciones, esta es una reacción bien de síntesis, que era la de poner el fosfato, acá gasto ATP, fíjense, entra ATP, sale ADP, pero después acá, como estas son reacciones catabólicas, ¿las catabólicas eran endergónicas o exergónicas? Exergónicos. Exergónicas, liberan energía, ¿y esa energía dónde la mandábamos? ¿A dónde? Al ATP. Al ATP. Estamos en ATP una no. vía catabólica, es lo que dije esta mañana. Olvídense de esta parte que como es pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato, es de síntesis, por eso gasto ATP. Después la vía es catabólica, es de romper. Como voy rompiendo, entonces se va liberando energía, son exergónicas, y esa energía la almaceno en ATP. O sea que otro de los productos de esta glucólisis, además del pirúvico, es que se forma ATP. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Se forman. De toda esta reacción se forman 2 ácidos pirúvicos, 2 piruvatos y 2 ATP. ¿Va? Y esto que dice acá, 2 NADH. ¿Alguien sabe qué es un NADH? Nicodimina, no sé cuánto. Ese es el nombre, pero ¿qué hace en la vida? ¿Cómo se gana el sueldo a fin de mes? Fíjense, el NAD+, nicotinamida, como dice la compañera, pero no importa el nombre, NAD+, se transforma en NADH. ¿Qué aceptó acá? Aceptó un H+.
Se llaman aceptores de protones. Ya venimos hablando, ¿no? Hoy de protones más, menos, acidez, basicidad, bueno, todo eso que venimos hablando. Sabemos que a veces quedan protones sueltos. Estas moléculas se encargan de tomar esos protones. Primero, que es muy importante en los sistemas biológicos que no queden protones sueltos dando vuelta, llaman radicales libres porque son causales de hacer envejecer los tejidos. Entonces, no es bueno. ¿Vieron los famosos, han escuchado de los alimentos o bebidas que dicen antioxidantes? Sí. Bueno, tiene que ver con esto. Son cosas que reducen la cantidad de protones que andan dando vuelta en nuestro cuerpo, porque una de las cuestiones del envejecimiento de tejidos tiene que ver con la cantidad de estas radicales libres que dan vuelta. Pero bueno, no nos vayamos tanto de tema. Yo quería que, me gusta siempre que sepan igual bien la naturaleza de algunas cosas. El NADH, dale. No, un comentario del pasado, digo que siempre escuchaba los radicales libres, pero no entendía bien de qué era o de qué estaban hablando. Los radicales libres son estos protones, entre otros, pero son moléculas que quedan libres con carga, que si están sueltas dando vuelta por los tejidos van lastimando las células o las estructuras celulares y son muy responsables directos del envejecimiento celular y por lo tanto del tejido, por lo tanto de todo el cuerpo. Así que de ahí vienen los famosos ahora comidas o bebidas antioxidantes. Bien. Existen estas moléculas, se llaman aceptores de protones, que lo que hacen es cuando en alguna reacción se libera algún protón, como acá, lo toman. Entonces, fíjense, balance global de la glucólisis. Vamos a repasar todos los puntos que les dije hoy. ¿En qué células ocurre? Procariota y eucariota. Ocurre sin necesidad de oxígeno, ocurre en anaerobiosis. ¿Sí? ¿En qué parte de la célula ocurre? En el citoplasma de cualquiera de los dos tipos celulares. ¿Cuál es el reactivo de inicio? La glucosa. ¿Qué obtengo como productos de la glucólisis? 2 ácido pirúvico, entro con una molécula de 6 carbono, obtengo 2 de 3, 2 ATP y 2 NADH. Esos son mis reactivos, mis productos, perdón. ¿Sí? Y es la primera etapa de degradación, ¿tá? De la cual a cada molécula de glucosa le saco 2 ATP, lo cual no es mucho. ¿Tá? Pero bueno, obtuve energía. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Eso ya sería en la segunda etapa, en la etapa catabólica, ¿no? El resultado final, el producto final. Primera etapa, estoy en la glucólisis, no lee primero, segundo. 4 etapas, porque lo divide en 2 partes acá el gráfico. Olvídate del gráfico, porque yo no lo estoy tratando con etapas. ¿Tá? Ok, sí. Acordate que nosotros lo que estamos viendo como etapas son esto, una vía metabólica y una vía en presencia de oxígeno. Sí. Estamos acá, en la primera parte, la vía metabólica en ausencia de oxígeno, que es la glucólisis. ¿Tá? Dale. Sí, como dije, son 9 reacciones en cadena, podés separarlas en etapas, pero nosotros no estamos viendo eso. Dale, no hay problema. Digo, para que no te hagas lío, yo trato de centrarte a lo más importante para que el relleno que puede confundirte no lo haga. Dale, o sea, que entra glucosa, que se empieza a degradar en todas estas etapas, que se forman 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. Con eso y con todo lo que dije, que es anaerobiosis, en la citoplasma, en procariota, eucariota, tenés todo lo necesario para, ¿sí? Para entender. Dale. No más que eso. ¿Sí? Bien, pero igual está bien la pregunta. Yo no sé si estos son los gráficos que están en el manual, no me acuerdo, eso fíjense. Bien, dudas, cuestiones hasta acá. Me comí la torta, me tomé el café con azúcar, degradé todo eso, llegó a la sangre, de la sangre entró a la célula, supongo que es una célula del hígado, para decir una cualquiera, o una neurona, ¿sí? La glucosa que estaba en la torta llegó al alfajor, llegó a la neurona. Ni bien entró al citoplasma le meten, le ponen el sello de un fosfato para no perderla, y después de eso empiezan a degradarla, con la primer parte que es la glucólisis.
Resultado de la glucólisis en el citoplasma de la célula obtengo 2 ácido pirúvico, 2 ATP y 2 NADH. De la azúcar que ustedes comieron con el alfajor de chocolate ya no queda ni la sacarosa, que es en realidad el disacárido que forma el azúcar, ni la glucosa como tal. Quedan 2 piruvatos, 2 moléculas de 3 carbonos, 2 ATP y 2 NADH. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí se entendió mejor. Sí. Sí, profe. ¿Vamos? Clarito, clarito. Buenísimo. ¿Puedo seguir? Sí. Sí. ¿Autorizado? Bien, despegamos por cabecera 33. Vamos. Entonces, ¿qué pasa después? Yo tengo el ácido pirúvico y la pregunta es ¿qué pasa? ¿Esto sigue o se termina ahí? Bueno, hay varias opciones. Y acá donde no tienen que hacerse lío tampoco. Primero, no pasa lo mismo si soy una bacteria, o sea, si soy procariota, que si soy eucariota. Si soy una bacteria no tengo mucho más posibilidades, porque en el citoplasma no hay organelas, ¿se acuerdan? Más que los ribosomas. Pero si soy eucariota tengo un montón de organelas, quizás alguna me puede hacer algo más con los piruvatos. Entonces vamos a ir por partes. Y después también dependerá de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Recuerden que para la glucólisis no hacía falta que hubiera oxígeno. Bueno, ¿qué pasa si no lo hay? ¿Y qué pasa si lo hay? Vamos a tener que desandar ese camino a ver si nos entendemos. Vías anaeróbicas. Profe, una consulta. Dálenos. Los piruvatos, ¿con qué lo podemos relacionar? ¿A qué familia pertenecen o a qué grupo? A ver si tengo una imagen mejor. Los piruvatos son... ¿te acordás el glicerol? Sí. Algo parecido al glicerol. Es un ácido, son ácido pirúvico, tiene el grupo ácido. Espérenme un cachito, chicos. Espérenme. Acá volví, perdón. Bueno, ¿te acordás del grupo ácido que era un carbono? No tengo una imagen ahora. Un carbono con un doble enlace, un oxígeno y un doble enlace a un oxidrilo en la punta. Sí. Bueno, son moléculas que tienen ese grupo y tienen oxidrilos también dando vuelta en el resto. Es parecido a un glicerol, vendría a ser. 3 carbonos con un grupo ácido, ¿sí? Algo así, para que tú ubiques. Bien. No sé si después por acá no tengo una imagen, si no después... Acá lo tenés, mirá. Lo tenía más cerca de lo que pensaba. ¿Lo ves? Acá está el grupo ácido, ¿ves? Doble al oxígeno y otro enlace al OH. Tiene un grupo cetona, vendría a ser, acá en el medio, pero es esto, de 3 carbonos con un grupo ácido. Eso sería. Bien. Fíjense, ya que estamos, y viene bien por lo que preguntó el compañero. Yo tenía glucosa, de la glucólisis obtengo 2 piruvatos, este 2 que está acá es porque obtengo 2 de estos, y además obtengo un NADH y 2 ATP. Eso es lo que obtengo de la glucólisis. ¿Está? Ahora, la cuestión es qué pasa después. Hasta ahí llegué, bueno, estoy en el citoplasma de alguna de las 2 células, de mi azúcar no quedaron más que 2 piruvatos, y además de obtener esos 2 piruvatos tuve 2 ATP y 2 NADH. ¿Qué sigue después? Bien. Depende qué seamos. ¿Está? Fíjense, el ácido pirúvico puede seguir varias vías. Una vía aeróbica, en presencia de oxígeno, y las otras son anaeróbicas. O sea que lo primero es recordar que lo que le va a pasar al piruvato depende de si estoy con oxígeno o sin oxígeno. Eso no se lo tienen que olvidar. En ausencia de oxígeno, en el caso de los eucariotas, el ácido pirúvico se convierte en lactato, ¿sí? En el músculo. O sea que si yo hago ejercicio muy intenso, o hago ejercicio, en general los músculos pasan por alguna etapa donde le falte oxígeno. Cuando están procesando esa glucosa y le falte oxígeno, el piruvato después se convierte
en lactato. Fíjense, el piruvato se convierte en lactato, el ácido láctico. El ácido láctico es nocivo para nosotros. Cuando ustedes sienten, si no son de hacer mucho ejercicio y por ahí un día se le ocurrió jugar un partido de algo, de vóley, de fútbol, y vieron que al otro día les duele todo. Sí. Bueno, eso es porque no están acostumbrados, no están entrenados y sí, digamos, y no tienen la capacidad aeróbica entrenada, hicieron ejercicio en mucha condición anaeróbica, por falta de entrenamiento, y gran parte del azúcar que consumieron para conseguir energía se procesó en ausencia de oxígeno y llenan sus músculos de ácido láctico, y eso es lo que duele. ¿Ah? ¿Sería como el residuo del trabajo muscular? Claro, pero cuando lo haces en anaerobiosis, en falta de oxígeno, cuando vos no tenés una buena capacidad aeróbica porque no entrenás y de golpe te jugás un partido de fútbol, gran parte del tiempo jugás ahogado y eso hace que a tu músculo le falte el oxígeno necesario para quemar bien el azúcar. El residuo de eso, de quemar mal el azúcar porque te falta oxígeno, es ácido láctico. Llenar de ácido láctico los músculos es lo que te causa dolor y lesiones. Cuando los jugadores se lesionan, muchas veces tienen que ver con esto. También causa lesiones musculares. Entonces, en eucariotas, si no hay oxígeno, el piruvato se convierte en lactato. Y hay formas de eliminarlo, y lo tenemos que eliminar porque si se acumula es nocivo. ¿Tá? Si se acumula es nocivo. En el caso de los procariotas, y acá quiero que paren las orejas, en los procariotas hay solo una vía, porque recuerden que las bacterias no tienen posibilidad de usar oxígeno. Siempre trabajan en anaerobiosis, porque la organela que utiliza oxígeno, ¿cuál es? En nosotros. La mitocondria. La mitocondria, y los procariotas no tienen mitocondria, entonces en los procariotas la vía siempre es en anaerobiosis. Las levaduras no van a poder hacer otra cosa que procesar ese piruvato en anaerobiosis porque no usan oxígeno, porque no tienen organela con quien procesar el oxígeno. Grábense eso. Y ahí aparece lo que hacen es convertir el piruvato en alcoholes. Y aparece lo que se llama la fermentación alcohólica. ¿Sí? Las bacterias, pasa que, mire, acá se ve mal, la bacteria van a tomar el ácido pirúvico y lo van a transformar, entre otros, en etanol. Van a hacer la fermentación alcohólica, van a transformar ese ácido pirúvico en etanol. ¿Alguien sabe para qué se usa esto? Y no se hagan los que no saben. Para las bebidas alcohólicas. Exacto. Exacto. Que no, quería que por ahí me decía, ay, nosotros tomamos solo agua, no sabemos de dónde viene el alcohol. Cerveza pusieron ahí. Sí. Menos mal que no tomamos al mediodía, si no estaríamos todos dormidos. Bien, este es el proceso que se usa industrialmente para producir las bebidas alcohólicas. ¿Tá? Lo que se hace es poner, por ejemplo, el vino, la uva, que tiene mucho azúcar, ¿no? Se la pone en condiciones anaeróbicas con ciertas bacterias, y lo que hace la bacteria es llevar adelante la glucólisis. Como la glucólisis después la hace en anaerobiosis siempre, y aparte además ahí se la pone en condición anaeróbica para apoyar más esto, lo que hace es producir el alcohol, la fermentación alcohólica, y de ahí se obtiene el vino. Con la cerveza, con toda la bebida alcohólica se hace lo mismo. Se fermenta, o sea, se le hace hacer fermentación alcohólica a algún microorganismo con alguna semilla o fruto de algo, y con eso se obtiene el alcohol, la bebida alcohólica. ¿Se entiende? Ahora saben de dónde viene lo que toman. ¿Está? Entonces, repasemos. Si no hay oxígeno en levaduras o en bacterias, que esto pasa siempre, porque no consumen oxígeno, porque no tienen organela con qué, siempre vamos a fermentación alcohólica. Y del piruvato tengo alcohol, 2 alcoholes, acá, 2 etanol. En nosotros, si no hay oxígeno, del ácido pirúvico ocurre la fermentación láctica y obtengo 2 ácido láctico, que es una molécula parecida, está como reorganizada, fíjense,
y ese ácido láctico es nocivo si se acumula porque provoca lesiones y dolores en los músculos, por ejemplo. ¿Mm? Es lo que es. Un partido de fútbol o algún partido de vóley, hockey, porque es lo más normal, que a veces terminan de jugar y se ponen a trotar alrededor de la cancha. No sé si algunas lo vieron, a veces se ve. ¿Qué hacen? Corriendo, terminaron de jugar. Ese trote de ciertos minutos es para lavar el ácido láctico. Es para lavar el ácido láctico. ¿Tá? Y que esa persona se vaya a descansar ya habiendo quitado el ácido láctico de los músculos que causa dolor, lesiones y demás. Si no los interrumpí a alguien, los escucho. Eso tenía que ver también con la contracción muscular, ¿no? Por eso hacen los estiramientos. Cuando hay alargue en un partido, se empiezan acalambrando y esas cosas. Sí, igual el acalambrado y eso a veces tiene que ver con otras cuestiones, es otro sistema, se llama creatinina, más la cuestión también sí, igual tiene que ver con la falta de ATP. No, la falta de ATP también en los músculos lleva al calambre, porque el músculo se queda sin energía y se queda trabado. Calambre no es otra cosa que una contracción permanente, porque el músculo se queda sin energía para seguir trabajando y bueno, todos esos trabajos tienen que ver con eso, sí. Claro, porque el lactato también genera la contracción muscular. No, el lactato lo que hace es que al acumularse y andar dando vueltas en las células musculares genera lesión. Genera ruptura de las fibras musculares, por ejemplo. Dale. Bueno, profe, tengo acá, dale. Tengo una pregunta. Dale. ¿Lactato y ácido láctico es lo mismo? Es lo mismo. Piruvato, ácido pirúvico, lactato, ácido láctico, son lo mismo. Y una pregunta. En células eucariotas, cuando se encuentra o sea, se encuentra aeróbicamente, o sea, con oxígeno, sí. ¿En qué se convierte el piruvato en ese caso? Todavía no llegué. Ah, con razón. No, listo. No me spoilees lo que sigue, por favor, te lo pido. Bien. Siempre pasa lo mismo. Todavía no llegué, todavía estoy. Generé piruvato, la glucólisis, con todo lo que ya dije, no voy a volver a explicar la glucólisis. Y a esa glucólisis, si no hay oxígeno en vías anaeróbicas, en eucariotas se transforma en lactato. Y en procariotas se transforma en etanol. ¿Sí? En estas a nosotros se nos transforma en dolor, pero ese dolor, si tenemos alguna bacteria cerca, lo podemos curar con alguna bebida alcohólica, por lo menos que nos haga olvidar los dolores. No sé qué les parece. Bueno, fuera de joda y chistes, esta es la situación que no deben olvidar. Piruvato, sin oxígeno, si soy eucariota, me va a dar lactato. Y si soy procariota, me va a dar etanol. Fermentación láctica, fermentación alcohólica. ¿Estamos hasta acá? Lo importante, otra cosa importante, no me quiero olvidar. Fíjense. El piruvato sería el producto. El piruvato. ¿No? ¿El producto? ¿Cómo? El piruvato sería uno de los productos. No, acá el piruvato es reactivo. Reactivo. Tengo el piruvato, resultado de la glucólisis. ¿Qué le pasa? Bueno, está como reactivo y los productos posibles son lactato en eucariota, etanol en procariota. Algo que no me quiero olvidar, fíjense que en las dos fermentaciones, acá se ve mejor, el NADH que se había formado en la glucólisis se pierde. Acá arriba lo genero, acá abajo vuelve a NAD. Se pierde ese NADH, porque el protón que había captado acá se mete en esta molécula. ¿Sí? Fíjense que acá aparecen dos hidrógenos que no estaban, vienen de este NADH. Entonces, el NADH que se generó acá, se pierde acá, la fermentación también. Bueno, ¿hasta ahí me siguieron? ¿Estamos? Sí, se sigue. Bueno, ¿no hay duda, seguro? Profe, ¿podría nombrarle los 3 productos de la glucólisis? Sí. 2 ácido pirúvico, 2 ATP y 2 NADH. Ok. ¿Ah? Claro, por eso yo le dije si el piruvato era un producto de la glucólisis. Vos me dijiste si era un producto. No me dijiste de dónde. Está bien. Como ya habíamos dejado la glucólisis atrás, pensé que me hablabas de esto. Ahora sí. Bien. ¿Qué pasa si hay oxígeno y estoy en eucariota? Porque si hay oxígeno y estoy en procariota, no importa. Los procariotas no van a hacer nada. Así que
¿qué pasa cuando hay oxígeno y estoy en procariotas? El piruvato no se va a transformar en lactato y va a seguir el camino para seguir degradándose. ¿Está? Cuando hay una suficiente provisión de oxígeno, el piruvato producido en la glucólisis se va a terminar de degradar a dióxido de carbono. Y esto para que tengan una idea. Lo que vamos a ver ahora son pasos donde a ese piruvato lo vamos a ir transformando en cosas que van a ir eliminando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, que no es otro que el que eliminamos cuando expiramos, ¿sí? Cuando ustedes expiran, están eliminando dióxido de carbono. El carbono de ese dióxido de carbono, en parte, digo en parte porque no es el único combustible que usamos, pero pongamos que usamos solo glucosa, son los carbonos de esa glucosa que ustedes comieron con el alfajor de chocolate. O sea, ustedes si comen un alfajor de chocolate, lo empiezo a degradar, le hago glucólisis y lo hago todo lo que vamos a ver ahora, y cómo desarmo esa molécula, le voy sacando carbonos. Cada carbono que lo saco lo elimino como dióxido de carbono. O sea que yo me como un alfajor de chocolate y unas horas después los carbonos que formaban parte de la glucosa, del azúcar, del alfajor de chocolate, yo los elimino como dióxido de carbono por la respiración. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, el piruvato que se formó en las células, ¿está? El piruvato que se formó en las células, me voy a adelantar un cachito. Quiero que se ubiquen, esta es la célula. Hasta ahora lo que vimos es que yo tenía la glucosa, entró a la célula y le hice la glucólisis y obtuve piruvato. Si no hay oxígeno, ese piruvato me va a dar lactato, y el lactato hay que eliminarlo de la célula por ciertos procesos, mediante ciertos procesos, porque si se acumula en la célula es nocivo, ya lo hablamos. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si hay oxígeno? Necesito, y acá viene la acción de una organela que hasta ahora no nombramos, que es la mitocondria. ¿Sí? Si hay oxígeno, el piruvato se va a meter a la mitocondria. ¿Está? La mitocondria, ¿se acuerdan? Era esta organela que tenía las crestas, espero que se acuerden, que tenía doble membrana, esta membrana y la de afuera. En el medio está la matriz mitocondrial y el espacio entre las dos membranas, pintado acá de naranja, es el espacio intermembranoso, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el piruvato es meterse adentro de la matriz mitocondrial. ¿Me siguen hasta ahí? Lo próximo que vemos que va a pasar ya no ocurre en el citoplasma, como vimos ahora, sino que ocurre adentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Bien. Recuerden que yo dije que era muy importante saber dónde ocurre. El piruvato va a entrar en una reacción que se la conoce como a veces como paso intermedio, que va a dar como resultado, digamos, donde el piruvato pierde un carbono, ese carbono se va a perder como dióxido de carbono y es lo que voy a expirar cuando soplo la velita de cumpleaños, ¿sí? Se va a unir a una sustancia que se llama coenzima A y se va a convertir en una molécula que se llama acetilcoenzima A. Es esto lo que le va a pasar. El piruvato se une a la coenzima A y se forma una sustancia que se llama acetilcoenzima A. ¿Me tengo que acordar el nombre? Sí, me tengo que acordar el nombre. ¿Sí? Para transformarse de piruvato a acetilcoenzima A se pierde un carbono, o sea que la acetil-CoA ya no tiene, el piruvato tiene 3 carbonos, la acetil-CoA tiene 2 carbonos, ya perdí un carbono más del otro piruvato, ya hay 2 carbonos de los 6 de la glucosa que no están más, que los expiré, y va a producir NADH también, ¿sí? Esto lo va a sintetizar, a catalizar una enzima que se llama complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué le pasa al piruvato si hay oxígeno en eucariotas? Se va a meter a la matriz de la mitocondria y ahí se va a unir, va a reaccionar, con la coenzima A, perdiendo un dióxido de carbono, y se va a formar una molécula que se llama acetilcoenzima A. Producto, piruvato, ¿sí? Y coenzima, reactivo, piruvato y coenzima A.
productos, dióxido de carbono, un dióxido de carbono, un NADH y un acetilcoenzima A. Todo esto ocurre en la matriz mitocondrial, o sea, solo en células eucariotas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Seguro? Ya pasé la Yo glucosa. profe, me perdí a la mitad, necesito un repaso. ¿En la mitad de dónde? Cuando el purivato y el coenzima A se unen, pierden un... Ah, no me sale el nombre, bueno, pierde algo y ahí, ¿a dónde iba? El dióxido de carbono, por eso. Llega el piruvato, se mete a la mitocondria. Cuando se mete a la mitocondria, acá a la matriz mitocondrial, reacciona con la coenzima A, ¿sí? Son los dos reactivos de la reacción que te estoy contando. Y tengo como producto un dióxido de carbono que se pierde, un NADH que se forma y el acetil-CoA, que es la molécula final o el producto final más importante de esta reacción que se forma. Entró piruvato y coenzima A, obtuve acetil-CoA, dióxido de carbono más NADH. ¿Sí? Listo. Ahora sí. ¿Dónde ocurre todo esto? En la matriz mitocondrial de la mitocondria. Vuelvo a este otro mapita que a mí me gusta mucho. Ya entró la glucosa, le hice la glucólisis, se obtuvo piruvato, entra a la matriz mitocondrial y se transforma en acetil-CoA. Y acá pierde un dióxido de carbono en el medio. Y ahora estoy en la matriz mitocondrial y de la glucosa original me quedan 2 acetil-CoA y los 2 dióxidos de carbono que se fueron. O sea que no me queda, es lo que ya me queda como restos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Eso ya sería el final. De ahí. Todavía no. Todavía no. ¿Los 2 dióxidos de carbono se fueron o están todavía con el acetil-CoA? Dióxido de carbono, cuando lo generás, se tiene que ir. Es nocivo. El dióxido de carbono, en cuanto se genera, tiene que salir de la célula, lo agarra el torrente sanguíneo y lo trae al pulmón y vos lo tenés que exhalar. No, dióxido de carbono no sirve para nada. Hay que eliminarlo. Es un desecho, siempre recuerden eso. No lo podemos reusar en nada nosotros. Si no, no sería un problema que el planeta tenga hoy tanto dióxido de carbono en la atmósfera. Bien. Así que acá estamos. Adentro de la mitocondria y de la glucosa ahora me quedaron 2 acetil-CoA. Nada más. Cada una de 2 carbonos. Perdí 2 carbonos en forma de 2 moléculas de dióxido de carbono. Bien. Este acetil-CoA va a entrar en la siguiente etapa, que se llama ciclo de Krebs. ¿Por qué se llama ciclo? Porque es una vía metabólica cíclica. Tiene un inicio, llega hasta el final y vuelve a empezar. ¿Sí? El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs es esto que está acá. No se pierdan con los nombres, recuerden qué me importa, dónde ocurre, productos, reactivos y productos. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Sí? Reactivos, del ciclo de Krebs. El acetil-CoA, que viene de la etapa intermedia, y el oxalacetato. Estos dos se unen para darme el ácido cítrico o citrato. Y ahí arranca un largo pasaje de reacciones donde, fíjense, en 2 de ellas se pierden dióxido de carbono, ¿sí? O sea que los 2 moléculas de carbono que quedaban en la acetil-CoA se van a perder acá. O sea que del azúcar que comieron con el alfajor de chocolate ya no queda nada. No queda nada. Todos los azúcares que comieron con el alfajor de chocolate se perdieron como dióxido de carbono. O con el café, con lo que sea. Y se van a generar 1, 2, 3 NADH, un ATP y un FADH. ¿Qué es un FADH? Es una molécula aceptor de electrones, de protones, igual que el NADH. ¿No? Estos son los productos del ciclo de Krebs. Esto, recuerden, solo ocurre si hay oxígeno disponible. Si no hay oxígeno disponible, no hay ciclo de Krebs. En anaerobiosis, si yo estoy corriendo ahogado porque no tengo entrenamiento y me falta, le estoy boqueando porque no me entra aire ni por las orejas,
mis músculos están corriendo en anaerobiosis. Y entonces el ciclo de Krebs se encuentra que no tiene oxígeno y no funciona. Entonces no logro llegar a este paso. Lo que pasa es que el piruvato se va al lactato sin llegar acá. ¿Está? Repasemos como siempre este gráfico que a mí me gusta. Glucosa, entró, glucólisis, piruvato. Si no hay oxígeno se va al lactato y de ahí afuera. Si hay oxígeno, se transforma en acetil-CoA en la matriz mitocondrial y hace el ciclo de Krebs. Hace toda esta vuelta. En esa vuelta se van a generar, acá está más simple, fíjense, ¿qué se genera de esta vuelta? Este es el reactivo. Se generan 3 NADH, 2 dióxido de carbono, un FADH y un GTP o ATP, que es lo mismo, parecido, pero son lo mismo. ¿Se entiende? Sí, no. Profesor, Sí. sobre esto, justamente lo que estamos viendo, esas flechitas, ¿es el producto o es o sea, la reacción química? ¿Esto? Sí, ¿qué sería? Esto es una flechita que está indica que acá hay una reacción que te lleva de NAD a NADH. Ah, ok. Es una reacción que está cruzada con la que viene acá adentro, ¿ves? Es una reacción cruzada con la que está acá. A vos lo único que te importa es saber qué hay. Como resultado del ciclo de Krebs, entra un acetil-CoA y sale 3 NADH, 2 dióxido de carbono, un FADH y un ATP. Esto ocurre en la matriz mitocondrial de una célula eucariota solo cuando hay oxígeno suficiente. Profe. Sí. Profe, le pregunto una cosita. Citoglucanato es la unión, se da por la unión del acetil-CoA con el citrato. ¿Y era eso entendido? No te escuché nada. Te escuché muy mal. ¿Se escucha? Ahora creo que sí. Bueno, el citoglucanato, el que habla en el ciclo. Sí, citrato. No es como resultado, yo entendí esto. El acetil-CoA deriva en citrato o se une con el citrato y después forma el citoglucanato. ¿Así es? No. El acetil-CoA se une al oxalacetato. Bien. Y la unión del acetil-CoA con el oxalacetato te da el citrato. Perfecto. ¿Ah? Después esto sigue con nombres raros, pero no lo Profe, entonces el reactivo es el acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Podemos verlo simplificado diciendo que el reactivo es el acetil-CoA. A mí me gustaría pensar que los reactivos son acetil-CoA y oxalacetato, porque si no tenés los dos, esto no funciona. Okay. ¿Tá? Y los productos son 3 NADH, 2 dióxidos. Los productos son 3 NADH, 2 dióxidos, un FAT y un ATP. Insisto, los 2 dióxidos que quedaban dando vuelta, los 2 carbonos que quedan dando vuelta, que eran parte de acetil-CoA, se van. Los libero, los expiro. O sea que pasado Krebs, el azúcar que estaba en el café o en el alfajor de chocolate, no quedó nada. Todo se fue a la atmósfera. El azúcar ese que ven en el fondo de la taza, hoy, después de todo esto, es un gas en la atmósfera. ¿Se entiende todo el proceso que hicimos? Sí. ¿Ah? Sí. Pasamos de esa molécula de 6 carbonos a esta molécula gaseosa de un carbono, rompimos un montón de enlaces. Todos esos enlaces se rompieron y se fue obteniendo hasta ahora, según vimos en glucólisis y en intermedio y en ATP y en Krebs, hasta ahora obtuvimos ATP y obtuvimos NADH y FADH. ¿Está? Rompimos enlaces para obtener eso. Energía hasta ahora parece poca porque obtuvimos solamente algunos ATP. Pero bueno, es la forma de obtener energía. Hasta ahora. Ahora vamos a ver lo que nos falta. Fíjense que acá en los pasos intermedios, aquí en este paso no se formaba, y acá se forma NADH pero no se forma ATP. Así que hasta ahora gané 2 ATP en la glucólisis
y gané un ATP acá. 3 ATP, parece poco. Pero gané muchos NADH. ¿Sí? Bueno, dudas, cuestiones, antes de ver lo más difícil ahora. No, por ahora no. ¿Por ahora no? Bueno, me alegro. Vamos a la última parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de Krebs en nosotros? Vamos a lo que se llama la cadena respiratoria. Yo insisto, voy a tratar de, como siempre, de simplificárselos. Pero hasta ahora, como dije, ¿tienen ubicada esta tablita en el manual? Sí. Bien. Esta tablita es muy importante que la tengan presente. ¿Está? Es lo que llamamos el balance energético por molécula de glucosa. Esto es, por cada molécula de glucosa que yo como, ¿cuánto ATP consigo? Fíjense, lo que le dije recién. Tienen acá los procesos, glucólisis, el proceso intermedio o ciclo de Krebs, los 3 que vimos ahora. Si esto ocurre en el citosol, en la matriz o en el transporte electrónico, que es lo que vamos a ver ahora, que me falta. Y vamos a ver cuánto ATP ganamos. Por ahora sabemos, esta tabla la tienen que saber como el número de documento, les aviso. En la glucólisis ganamos 2 ATP, ¿se acuerdan? Vuelvo para atrás, voy a ir y venir todo el tiempo. 2 ATP, ¿se acuerdan? Y además habíamos ganado 2 NADH. En la transformación de piruvato a acetil-CoA habíamos ganado 2 NADH. Nada más. ¿Está? Y en el Krebs habíamos ganado 2 ATP y 1 ATP, 3 NADH y un FAT. Hago una pregunta, a ver si todos se ubican. ¿Por qué este NADH, este ATP y todo esto tienen un 2 por adelante? ¿Porque da 2 vueltas el ciclo? ¿Qué da 2 vueltas el ciclo? Está bien lo que decís. La glucosa entra 2 veces para... No, la glucosa entra una vez. Por el proceso inicial de que la glucosa entra y se le hace la glucólisis. ¿Por qué me multiplica lo que pasa? A ver si lo puedo explicar mejor. Porque hay Porque teníamos 2 piruvatos. 2 piruvatos. Exacto. ¿Por qué está el 2 por? Porque acá entró una glucosa, pero se formaron 2 piruvatos. Y los 2 piruvatos van a transformarse en 2 acetil-CoA, van a pasar 2 veces, entonces, por este proceso. Un piruvato, el otro piruvato, y después se van a formar 2 acetil-CoA. Un acetil-CoA va a dar una vuelta, como bien alguien decía, vamos a dar 2 vueltas. ¿Y por qué damos 2 vueltas? Esperen que tengo gente atrás. Porque entra un acetil-CoA, da una vuelta y atrás se trae el otro. Entonces, como y acá donde se lo tienen que acordar, es el balance por molécula de glucosa. La molécula de glucosa pasa una sola vez por glucólisis, pero da 2 piruvatos que pasan 2 veces por este proceso y después hay 2 acetil-CoA que pasan 2 veces por Krebs. ¿Se entiende? De ahí el 2 por que está acá. Se lo anotan ahí, redondean el 2X y le ponen un escrito que dice el 2 por es porque la molécula de glucosa se dividió en 2 piruvatos y después en 2 acetil-CoA. Acordarse de dónde aparece ese 2 por, porque después nos quedamos con la vista perdida. ¿Ah? Bien, entonces fíjense, acá obtuve 2 ATP y acá había obtenido un ATP, pero lo multiplico por 2 porque por cada acetil-CoA obtengo un ATP, entonces son 2. Pero fíjense, acá me dice que el NADH y FADH me terminan dando ATP. La pregunta es ¿dónde pasa esto? Porque acá me dice que entonces cada glucosa que entra en nuestras células me termina dando 38 ATP. Hasta ahora dijimos que teníamos 3. Supónganse, si hacemos bien la cuenta, ahora son 4. Estos 2 más estos 2. ¿De dónde saco 36 más? Si no los vimos. No los obtuvimos hasta ahora. Vuelvo a lo mismo.
Habíamos obtenido 2 acá, acá nada, acá nada, acá nada, acá nada, y habíamos obtenido 1 más acá, que lo multiplico por 2, pues son 2 acéticos, o sea, 2 de glucólisis, 2 de coso, 4. Pero acá me dice que hay 38, quiere decir que me faltan 36. Me faltan muchos. Bien, ¿dónde se produce este resto de ATP? En algo que se llama cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y acá me falta el pizarrón para hacer los dibujos que yo hacía, pero vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Qué es una cadena respiratoria? ¿Vieron las cintas transportadoras esas? Donde ponen una caja o una valija en una punta y la lleva hasta otro lado. Sí, O a veces son para personas, se para la persona en el aeropuerto y lo lleva hasta otra punta. Bueno, una cadena respiratoria es como una cadena transportadora. Yo pongo algo en una punta y lo tiene que llevar hasta otra punta. ¿Qué es la cadena respiratoria? Es una secuencia, una cadena de moléculas, son todas proteínas casi, una al lado de la otra. Fíjese, acá hay una, acá hay otra, se llama citocromo, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. ¿Ven que hay una molécula al lado de la otra? Y forman una cadena de transporte. ¿Qué van a transportar? Eso es lo que ustedes tienen que acordarse bien. Primero, vamos a parar acá. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Alguien se ubica dónde estoy? En la membrana de la mitocondria. Estoy acá, miren, en esta liñita. ¿La ven? ¿Ven esta línea? Sí, sí, sí. Sí. En la membrana, ¿Qué estaría? ¿En la cresta de la...? claro, en la superficie de la cresta, en la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene una membrana externa, que es esta línea de afuera, y la membrana interna toda plegada que me da las crestas. Bueno, este dibujo, fíjense que es una membrana, es una doble capa lipídica, como vimos la semana pasada, ¿no? Es sobre esta línea, la ampliación en aumentos de esta línea. Si yo amplío esa línea, veo esto. Esta es la membrana interna. ¿Qué veo ahí? Unas moléculas que están unas pegadas al lado de la otra que van a conformar lo que se llama una cadena transportadora. La pregunta que todos me deberían hacer, ¿qué va a transportar, Martín? Bien, eso es lo que le voy a contar. Esta cadena transporta, anótense, electrones y transporta protones. Dos cosas. Transporta electrones en un sentido, protones en otro sentido. ¿Se acuerdan del NADH, FADH, todo eso que le llamábamos aceptores de protones? ¿Se acuerdan? Que se generaban en todos estos procesos que vimos recién. Sí. Todos esos, el NADH que se generó acá, el NADH y FADH que se generó acá, van a ir a la membrana interna esta de la mitocondria, van a ir al primer eslabón de la cadena transportadora, que es esta gran proteína que está acá, y van a ceder protones, van a cederle un protón, acá está, y van a cederle electrones. Dos cosas, protones y electrones, a esa proteína. ¿Qué va a hacer esa proteína con ambas cosas? A los electrones, esto se llama en general cadena transportadora de electrones. Los va a transportar pasándolos de una molécula a la otra. Fíjense la flecha esta que está acá. Estos electrones van a seguir de acá al citocromo, de acá a esta proteína 2, de acá van a ir al citocromo C y de acá a la proteína 3. ¿Está? Anótense por ahí que estas flechitas marcan el camino de la cadena transportadora de electrones. ¿Hasta ahí me siguen? Profe, Sí. ¿esa flechita que dijiste que llevaba? Esta flechita representa el camino de los electrones que están siendo transportados por la cadena. Los electrones que le cedió el NADH, las proteínas se lo van a empezar las moléculas se van a empezar a pasar entre ellas, hasta que finalmente, al final de la cadena, esos electrones reaccionan con el oxígeno. ¿De dónde viene ese oxígeno? Del agua. No, viene del oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos
En eucariota necesitamos hacerlo llegar a todas las células para que llegue al interior de la mitocondria y participe de esta reacción. Si esto no ocurre porque no hay oxígeno, toda esta cadena que vamos a ver ahora no funciona y se paraliza la mitocondria. Que recuerden que la mitocondria es como nuestra usina de energía. Entonces nos quedamos sin generación de energía. ¿Está? El oxígeno que respiramos lo necesitamos para que esté disponible al final de la cadena transportadora de electrones para reaccionar con los electrones, para dar agua y para que toda esta cadena esté en funcionamiento. Si acá no hay oxígeno, la cadena se para y nos quedamos y paramos la usina. Es como si la central hidroeléctrica se quedara sin agua y las turbinas se pararan. ¿Se entiende? Es por eso, profe, había dado el ejemplo de hace un rato de cuando corremos que nos quedamos sin... Es importante respirar cuando hacemos actividad física. Cuando vos no estás entrenado y te pones a hacer actividad física, que te falta el aire, quiere decir que tus músculos están trabajando en anaerobiosis, les está faltando oxígeno. Por lo tanto, la generación de ATP para que el músculo tenga más energía y siga funcionando, te empieza a fallar y ahí es donde vienen los problemas. Imagínate si esto le pasa al músculo cardíaco. ¿Qué te va a pasar? Imagínate si esto le pasa a las células, a las neuronas del sistema nervioso. ¿Se entiende? No es solo hacer ejercicio el problema, digo. Cuando a vos te falta oxígeno para que funcionen todas las células de tu cuerpo. Entonces, el sistema nervioso, el hígado, el músculo, el corazón, los riñones, todo se queda sin oxígeno y todo deja de funcionar. Porque todas las células funcionan porque tienen energía para llevar adelante las reacciones químicas. Si no, se para el metabolismo de la célula. Y si se para el metabolismo de la célula se muere. ¿Está? Entonces, el oxígeno lo necesitamos para esto. ¿Qué pasa con los protones? Los protones, todos los protones, que son entregados a las distintas moléculas de la cadena, son bombeados, fíjense las flechas grandes, son bombeados de adentro de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Los protones son llevados de acá a este espacio que hay acá. Todo este espacio naranja se llena de protones. ¿Lo ven? Todos los protones que están acá son mandados de este lado, ¿lo ven? ¿Dónde hay más? ¿De acá o de acá? ¿De arriba o de abajo? Arriba. Volvamos a la unidad de química. ¿Cómo se llamaba cuando hay mayor concentración de un lado que del otro? ¿Se acuerdan? ¿Polaridad? No. Asicidad o acidad, ¿sí? No, hay más carga. Ionización. No, se llamaba gradientes de concentración. Cuando hay más compuestos de un lado que del otro de la membrana, se dice que se genera un gradiente de concentración. Fíjense, tengo pocos protones de este lado y muchos de aquel lado. Tengo un gradiente de concentración. Si bien lo vemos ahora en la unidad después que sigue, que es la de transporte, fíjense, se genera este desbalance. Por un lado, insisto, ¿qué transporta? Electrones hasta el oxígeno final. Y por otro lado, transporta protones hacia el espacio intermembrana. Los transporta desde acá a este espacio naranja. Y ese espacio naranja se llena de protones. Y acá hay poco. Quiere decir que tengo una diferencia de concentraciones. Acá tengo mucho y acá tengo poco. Pero no hay, como verán, ninguna posibilidad de volver. Los protones quedan ahí acumulándose. ¿Está? No sé si se acuerdan de esa unidad. Cuando hay un gradiente de concentración, o sea, de un lado de una membrana tengo mucha concentración y de otro lado tengo menos concentración, ¿de dónde a dónde se van a mover esas moléculas? De donde hay mayor concentración a la que hay menor. Bien, exacto. De donde hay más concentración a donde hay menos. Pero lo que necesita, como hay una membrana que regula el paso,
es una puerta que los deje pasar. Si no hay una puerta específica para el protón, porque el protón tiene carga, no puede atravesar la membrana. Necesito una puerta que los deje pasar. Esa puerta es esta molécula grande que está acá, se llama ATP sintetasa. La ATP sintetasa es una molécula muy compleja estructuralmente, pero es una enzima, por eso se llama sintetasa. Que como lo dice su nombre, tiene la función de sintetizar ATP. ¿Cómo funciona? Abre, fíjense, todo esto que está en línea de puntos es un conducto, una especie de túnel que tiene por el medio, que es un conducto que permite solo el pasaje de protones. Por lo tanto, yo tengo muchos protones de este lado, pocos de este lado, lo que van a intentar hacer los protones es de ir de donde hay más a donde hay menos. Lo que necesitan es encontrar por todo esto donde hay una puerta para entrar. La puerta la tiene, adrede, la ATP sintetasa. Los protones empiezan a pasar. Y ese pasaje de protones cataliza la reacción de formación de ATP. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Porque si no, no avanza. Se generó el gradiente de concentración. Tengo muchos protones acá que quieren igualar la concentración, pero para igualarla, volver a entrar, necesitan un lugar por donde pasar. En la puerta, el túnel para entrarlo, tiene una molécula solamente que se llama ATP sintetasa, que tiene este conducto que solo deja pasar protones. A medida que entran los protones, cataliza la reacción, la ATP sintetasa usa ese flujo de protones para generar ATP. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, sí. Sí, profe, sí, sí. Ahora, una pregunta. Dale nomás. ¿Por qué? Lo que no entiendo es por qué entonces primero deja salir esos protones para después volver a meterlos. No te das cuenta, es adrede. Genera el gradiente para después ese gradiente hacerlo entrar por la proteína que le genera ATP, que le genera energía. Ah, está bien. No te digo que lo hace a propósito porque la célula no tiene intenciones, pero desde el funcionamiento generas el gradiente, y eso pasa muchas veces. En la transmisión del impulso nervioso también pasa lo mismo. Las células a veces generan una diferencia de concentración, tienen proceso para generarlo, porque después abrir la puerta para que esas sustancias traten de igualar las concentraciones, a ese flujo lo usan para hacer cosas. ¿Se entiende? Entonces, se genera el gradiente de protones y lo que hace la célula es utilizar ese gradiente. Habrá que ver qué fue primero, si hubo la gallina evolutivamente, no lo vamos a discutir acá. Pero utiliza ese gradiente que se generó para hacer entrar a ese gradiente por la única puerta de entrada, que es justamente una enzima que lo utiliza ese pasaje para formar ATP. Y ATP es lo que necesita la célula para funcionar. Entonces, así es como genera energía. Este es el funcionamiento de la central hidroeléctrica de nuestra célula. En vez de usar, las centrales hidroeléctricas usan la corriente del río, ellos usan un flujo de protones. ¿Se entiende? En vez de hacer pasar por una turbina agua, ellos hacen pasar por esto que es la turbina, hacen pasar protones. Y es tan parecido a la turbina que esta cabeza que ves acá va rotando, tal cual una turbina. ¿Está? Claro, sería como una corriente de protones que entra en un molino para convertirse en energía ATP. Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto se genera? Fíjense, por cada NADH, por cada NADH que deja sus protones acá, se generan 3 ATP. ¿Tá? Y por cada FADH que dejan sus protones, se generan 2 ATP. ¿Tá? Entonces ahora sí podemos hacer las cuentas totales. En la glucólisis obtuve 2 ATP. Los pongo acá. Y 2 NADH. Esos 2 NADH, cuando pasan por el transporte electrónico, como cada NADH me da 3 ATP, se transforman en 6 ATP. Los pongo acá. De la glucólisis obtuve en total 8 ATP. ¿Está? Del ácido pirúvico a acetil-CoA obtuve un NADH, pero por 2, porque obtuve 2
acetil-CoA, y a su vez cada NADH me da 3 ATP, finalmente son 6 ATP. En el ciclo de Krebs obtuve 2 ATP, obtuve 3 NADH, pero multiplicado por 2, y a su vez multiplicado por 3, me da 18. Y después el FADH, que es 2 FADH por 2, porque me da cada uno 2 ATP, 4 ATP. Y así obtengo 38 ATP por cada molécula de glucosa que entró, pero siempre y cuando sea eucariota y tenga oxígeno presente en la célula. ¿Se entiende? Si no tengo oxígeno y soy eucariota, me voy a quedar acá y voy a obtener solamente también 2 ATP. ¿Sí? Todo el resto no funciona, porque recuerden que el ciclo de Krebs y el transporte de la cadena transportadora de electrones solo funcionan si hay oxígeno. Si no hay oxígeno, todo eso se para. ¿Está? Bien. De la molécula de glucosa que estaba en el azúcar del alfajor de chocolate, no quedó nada, los 6 carbonos los expiré a la atmósfera y a la célula le quedaron 38 ATP. Esa es la energía que gana y va a usar esos 38 ATP para lo que necesite. Donde se necesite energía, los va a usar. Bien. ¿Dudas, cuestiones, inquietudes? Profe, entonces el ciclo de Krebs va a suceder dentro de la mitocondria. Acá, en la matriz mitocondrial, sí. Y el anterior de la acetil-CoA, ¿eso va a suceder en el citoplasma? ¿Acá también? Adentro de el piruvato entra a la mitocondria y ocurre en la matriz mitocondrial también. Y en el citoplasma ocurriría lo anterior. Solo la glucólisis. La glucólisis, ok. La glucólisis y las fermentaciones, ¿no? La láctica o la alcohólica. Sí, exacto, exacto. Bien. Profe, sí. Yo quería preguntar, me quedó una duda de la cadena respiratoria. ¿Cómo se producen ATPs a partir de los NADH y lo de FADH, según la tablita? Que a partir de cada uno se van produciendo ATPs. Eso me pareció. ¿Cómo se producen? Y acá, lo que expliqué acá recién. O sea, a través del proceso de la cadena. Claro, a través de este proceso. Los NADH ceden los protones y esos protones son usados para obtener ATP. Ese es el mecanismo que une NADH con ATP. ¿Ah? Sí, listo, gracias. No hay una transformación directa, no es que el NADH se transforma en ATP, sino que el NADH le libera a la cadena esos protones que son liberados para formar este gradiente y el uso de ese gradiente genera ATP. No son directos, están alejados una cosa de la otra, ¿se entiende? Físicamente. Pero los protones que esta proteína sintetizadora ATP usa provienen del NADH. Y el NADH proviene, entre otras cosas, de las reacciones que vimos hoy, ¿no? ¿Y el FADH también da protones? El FADH va a venir, acá está dibujado el NADH, pero podría estar el FADH, va a ceder también electrones y protones que van a hacer el mismo camino. Listo, solo gracias. que por cada NADH vos obtenés 3 ATP y por cada FADH obtenés 2 ATP. Hay un rendimiento diferente. Que tiene que ver con cosas que no vemos. Llaman sistemas de lanzadera y demás, que nosotros no vemos. Profe, y ahí más abajo que dice ADP más P. Claro, la reacción de formación del NADH, del ATP, perdón. ADP, adenosín difosfato más fosfato, me da ATP. Solo que está al revés. Está de izquierda a derecha. Entonces, si comparamos, lo que genera más energía ATP es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs te genera, fíjate, 24 ATP. Claro. La glucólisis 8 y el paso intermedio 6. Pero Krebs es lo que más produce. Porque produce ATP, produce NADH y produce FADH. Claro, de los 3 puedo conseguir ATP. Claro. Da 24 ATPs en total solo con Krebs. Sí, más sí. del total
que generas salen de Krebs. Claro. Profe, una preguntita con algo que habíamos hablado hace un rato, sobre todo con el tema de las enzimas que aceptan inhibidores para cortar su función. Sí. ¿Las proteínas también aceptan inhibidores? A ver, las proteínas que son enzimas, solo esas. Ah, ok. ¿Ah? Porque puede haber proteínas que sean enzimas. Puede haber proteínas que no son enzimas. Las proteínas, acordate, pueden ser de función contráctil, pueden ser de función defensiva, de función estructural, pueden tener muchas funciones. Una de ellas es la de ser enzimas, y estos inhibidores que vimos hoy funcionan para las que son enzimas. Bien, bien, gracias. De nada. ¿Dudas, cuestiones? No, se entiende mejor. Bueno, hagamos una cosa. A ver. Esperen que voy a ver el chat. Dice, por cada molécula de glucosa, entonces se generan 38 ATP. Gigi, solo, eso es cierto, solo si estoy hablando de una célula eucariota y en presencia de oxígeno. Si no, no. ¿Tá? Los 38 ATP se generan en una eucariota y en presencia de oxígeno, porque todo esto que está acá abajo ocurre solo en eucariotas y solo si hay oxígeno. Inclusive esto, porque el transporte electrónico no existe, por lo menos así, en procariotas. Así que tener en cuenta eso. Tener en cuenta eso. Claro, en procariotas no, porque en realidad en la procariota no existe, no hay mitocondria. No hay mitocondria, entonces no hay Krebs, no hay paso intermedio, no hay transporte de electrones, no transporte de electrones así como lo vimos acá. Hay un sistema rudimentario que está en la membrana plasmática, pero nosotros acá no lo vemos. Profe, disculpe, me quedé en una esquina. Esto de dentro del ciclo de Krebs, la matriz mitocondrial dice 2 por 3 NADH. Y después una flechita 2 por 9. Bueno, eso es 2 por 9, 18, pero no entendí acá 2 por 3 y después me aparece 2 por 9. Pero porque cambias de molécula. Son 2 por 3 NADH, pero cada NADH te da 3 ATP, entonces son 9 ATP. Fíjate que pasa NADH a ATP. Ah, ok. Cada uno de estos NADH, bueno, para ver cuántos ATP son, lo tenés que multiplicar por 3. Entonces, 3 NADH son 9 ATP, porque cada NADH es 3 ATP. ¿Está? Sí, está. Gracias. Y ahí vimos que acá tenés un FADH y acá 2 ATP, porque cada FADH se transforma en 2 ATP. Bien. Bueno, metabolismo es para mí una de las unidades con más complicaciones, a veces este tema de ciclo, transporte, así que esperemos haber pasado más o menos airoso con la explicación. Si les parece, por la hora que es, lo que les dejo es que le metan a los ejercicios de las dos clases de hoy, y la semana que viene arrancamos con los ejercicios de hoy primero, a ver por lo menos algún piqueteo así con alguno, a ver cómo le fue, o directamente si a alguno se le complicó mucho, nos tira ahí de entrada alguno y lo vamos resolviendo, o después cuando abrimos Team también podemos ver algunos, porque entiendo que ahora tenemos algunos temas como transporte que son cortitos y nos deja un poco más de espacio. Aparte venimos bastante bien con el cronograma. No sé, si les parece, esa es la propuesta. Trabajar en la semana con los ejercicios de metabolismo y los vemos en el inicio de la clase que viene. ¿Qué dicen? Profe, las actividades que estás hablando, ¿no? Sí, por mí perfecto. No sé qué, ¿las actividades de qué? Preguntaba alguien. De Yomaru, del miel. Sí, las actividades del miel son 2 hojitas, ¿no? Una por la clase de la mañana, una por la clase de la tarde de metabolismo. Bárbaro. Revísenlas, mírenlas, háganlas y las discutimos y las vemos al inicio de la clase. Perfecto, profe. Profe, una pregunta. ¿Usted mensajería
¿Cómo? Te escucho, no te escucho, se corta. Sí. Si no, escribime en el chat, porque arrancás a hablar y ahí nomás se corta. Uy, debe ser. Bueno. Profe, ¿vamos a ver transporte el sábado que viene? Entiendo que sí, no sé si tengo a mano, a ver si tengo a mano el cronograma. Yo, como hace mucho que estoy, la verdad el cronograma lo miro la noche anterior o la mañana. Pregunto por si ya vamos pipiando síntesis de proteína. Ya te digo. Creo que igual tengo hasta ahora. El cronograma que nos mandaron es hasta hoy, estoy casi seguro. Igual ayer agregaron recién lo de transporte, con videos y todo eso. Sí, tengo hasta hoy nomás el cronograma. Pero, a ver, miel, lo tengo a mano acá. Contenido. Debería venir transporte. Transporte. ¿Qué nos quedan? 3 clases más, ¿no? Antes del parcial. No, estamos en la clase 8 y terminamos. Y son 16. Ah, ok, falta bastante. Sí. A ver, faltan 8, o sea, 4 sábados. Porque recordá que cada sábado tenemos 2. Sí, lo que viene ahora es transporte. ¿Está? La semana que deberíamos, según el programa, tener transporte a la mañana y síntesis de proteína en la tarde. Pero transporte es cortito, así que por eso lo tenemos ahí un espacio para. Ah, y síntesis de proteína está en 2 clases. Reproducción celular también, genética en uno solo y problemas de genética en otro. Bueno, no sé quién al final quería hablar y se le entrecortó. A ver. Habló por el chat, Ah, profe. si quería lo ve todos los días o un día antes de la clase. Yo, si me acuerdo en la semana, trato de verlo. A veces, soy sincero, me cuelgo. Pero voy a intentar verlo en la semana. Así que, dale, ponete al día y me voy a acordar. ¿Le puedo hacer yo una pregunta, profe, del cuadernillo, pero de célula? Sí, dale. La página es la 378, no sé si la tiene ahí a mano. No, pero lo buscamos. Para que lo buscamos. Pará, que estoy abriendo. ¿378? Sí, sí. La primera que dice, ¿no? La imagen de una neurona. Ah. O sea, es fácil distinguir el citoplasma y el núcleo. ¿Y qué serían lo de afuera, las manchitas? Es horrible. Sí. No se ve bien ni en la pantalla, ni en el libro, no se ve. No, se ve horrible. Esta. Sí, el núcleo es esto. El núcleo es esto. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Nucleolo. Y después esto es todo esto es la célula con su citoplasma. ¿Sí? Claro. Citoplasma, núcleo y nucleolo, que son las cosas que te preguntan en el punto A. Claro, eso. El nucleolo sería lo más grande, lo del medio, el centro. El nucleolo es donde está la crucecita ahora. Ahí va. Ese es el nucleolo, que es la mancha oscura que siempre está en el núcleo. En el núcleo. Y la B, ¿no? Que dice, ¿qué información puedo obtener de la imagen? No, acá, ¿qué información puedo obtener de la imagen analizando el estado del núcleo y sabiendo que la coloración heterogénea de su citoplasma se debe a que posee un RER ampliamente desarrollado? O sea, de la imagen no obtenés nada, pero sí del texto. Te está diciendo que tiene un RER muy desarrollado. Okay. ¿Para qué sirve el RER? Está lleno de ribosomas, por eso. No, está lleno de RER. El RER tiene ribosoma. Para filtrar el ADN que entra o que sale. La parte del centro, ¿no? No, el RER, retículo endoplasmático rugoso. Rugoso que está lleno de ribosomas.
sirve para sintetizar proteínas. Ahí va. Entonces una célula está sintetizando muchas proteínas. Eso es lo que puedo sacar según el texto. Según el texto más que el dibujo, porque el texto te explica la imagen. Si vos sin experiencia mirás la imagen, no vas a saber qué es un red. Miré, no entendí qué era lo que quería. No, te tenés que guiar por lo que dice el texto. Ahí va. Vos, ni siquiera, mirá que yo tampoco, mi especialidad no es el microscopio dentro de la biología, así que, pero bueno, si he cursado tampoco, digamos, me tengo que dar mucha maña para saber que eso es un red, te diría. Así Profe, que, ¿el citoplasma sería la parte oscura, la parte negra? ¿Cómo? El citoplasma sería la parte alrededor esta del mancha núcleo. gris, esta Sí. mancha gris con esta mancha negra en el medio, eso es el núcleo, todo el resto es citoplasma. Ah, ok, gracias. Bueno, dudas, cuestiones, reclamos, 0800. O nos vamos. No se escucha. Bueno, si no hay nada. No, se entendió. Hasta la próxima, profe. Gracias por todo. A ver, mi consejo, hoy es sábado, ya está, mañana es domingo, menos. Pero si pueden, lunes, más tardar martes, denle un repaso a lo que vimos hoy. Video, lean el manual o vean de vuelta la clase. Agárrenlo metabolismo del cogote antes que el metabolismo los abandone. Háganme caso. Véntale un tackle ahí, pero es un consejo. ¿Mm? Bueno, gracias. Perfecto. Gracias por la explicación. Muchas gracias, profe. Bueno, jóvenes, descansen. Buen fin de semana. Recupérese bien, profe. Recupera. Buen fin de. Ahora ya, pues, no saben qué mal la pasé con la vacuna. Buen fin de. Buen fin de semana. Disfruten la Buen fin de semana, nos vemos. Chao. Chao.